sigue, y que es selección de compresores. Vamos a ver la teoría sobre qué es lo que tenemos que hacer para seleccionar el circuito de aire adecuado para nuestra producción de aire comprimido o lo que se le puede llamar también proveer de aire comprimido. Hay dos parámetros básicos para la selección de compresores y el parámetro principal, los dos parámetros principales son el caudal o flujo que se requiere, normalmente denominado por la letra Q, y la presión. La presión denominado por la letra P. Los compresores trabajan de forma inverosímil con respecto a estos dos parámetros. Cuando nosotros necesitamos más caudal o flujo, entonces vamos a tener que prescindir de la presión. Y cuando necesitemos en nuestras aplicaciones una mayor presión, entonces vamos a prescindir del caudal o del flujo, similar que con lo que sucede en las bombas, ¿verdad? Que en las bombas tenemos bombas que nos proveen mejor una presión a costa del caudal o flujo, o el flujo volumétrico, y viceversa. Las bombas, por ejemplo, centrífugas, nos proporcionan un mayor flujo y una menor presión. ¿Sí? Lo mismo sucede con los compresores, los tipos de compresores que venimos manejando de acá. ¿Sí? Los que proporcionan una mayor presión son los de desplazamiento positivo, como lo vimos en su momento, y los que proporcionan un mayor caudal son los centrífugos o dinámicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la aplicación del aire o gas comprimido. Primero, obviamente, si vamos a trabajar con gas refrigerante, vamos a utilizar los compresores que vimos. Este tipo de compresores, compresor de refrigeración, especialmente realizado para los procesos de gas refrigerante. Sin embargo, pues ya esa es una sola aplicación de un solo compresor. Pero para los de aire, pues tenemos aplicaciones que pueden llegar a ser pertenecientes a distintos compresores. ¿Sí? Los compresores que necesitan una mayor presión, perdón, las aplicaciones que necesitan una mayor presión, ¿sí? Son aquellas que necesitan una gran fuerza del flujo del aire. Por ejemplo, todas aquellas aplicaciones que se utiliza el aire para limpieza, para sanblasteo, para movimiento de pistones, de sensores, de neumática, necesitamos una mayor presión. Para todos aquellos que utilizan herramientas, que utilizan también para limpieza, sí necesitamos un mayor caudal. La mayor cantidad de aplicaciones conocidas en la industria son de caudal o flujo. Pocas aplicaciones o aplicaciones más especializadas son las que necesitan una mayor presión. ¿Sí? Algunas aplicaciones que mencionamos entonces fue acá herramientas neumáticas, vamos a poner aquí. ¿Sí? Primero necesitamos conocer las aplicaciones. Herramientas neumáticas, estamos hablando de taladros, pintura, taladros aquí, pintura, martillos, ¿no? También tenemos martillos de aire comprimido, destornilladores. Esas son algunas de las aplicaciones, algunos ejemplos de herramientas neumáticas. Otro tipo de aplicación, ¿sí? Para instrumentación en maquinaria.
Estamos hablando de pistones. Estamos hablando también de topes, también actuadores. El actuador se regresa por medio de aire comprimido una vez que se actúa. ¿Sí? Estamos hablando sobre todo de aplicaciones en la industria, ¿sí? Aplicaciones para uso doméstico, pues inflar llantas y todo eso, pero aquí vamos a enfocarnos mucho en el uso de la energía neumática, ¿sí? Para hacer funcionar maquinarias. Recuerden, estas aplicaciones pues, son las que más o menos conocemos por medio de la experiencia, ¿sí? Y luego ya vamos a ir aplicándolas a la red de aire comprimido. Obviamente también necesitamos dentro de la aplicación conocer la calidad del aire. Ese será el segundo tema a relucir. Todos los temas basados en la selección de compresores primero tienen que ver con la aplicación, ¿no? Primero, ¿para qué vas a usar el compresor? ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la industria farmacéutica, ¿sí? Exige una mayor pureza del aire porque el entorno se tiene que mantener estéril, ¿sí? En otros tipos de empresas, por ejemplo, en la industria textil, se utiliza un aire no tan limpio, ¿sí? Pero que no tenga partículas sólidas, por ejemplo, ¿sí? Que sean aplicaciones de aire de que se apliquen de forma efectiva y sólida, que no tengamos problemas dentro de la producción de nuestros productos, de lo que sea, y que obviamente esos problemas no sean originados por el uso del aire comprimido. Bueno, aquí algunas aplicaciones: herramientas neumáticas, instrumentación en maquinaria, obviamente refrigeración dentro del entorno del aire del gas comprimido. También estamos hablando acerca de el sandblasteo, pero déjenme busco la palabra en español para ese término en inglés, no recuerdo. Limpieza con arena, no. Golpe de arena, chorro de arena. Arenado, vamos a ponerle aquí arenado, que es impulsar con aire. Sandblasting. Golpear con aire nuestras superficies con varios objetivos. Uno de ellos pues es limpieza, otro de ellos es brindar un acabado a la superficie y un acabado con cierto relieve, darles las superficies acabados con cierto relieve que se nota, ¿no? Se nota que ustedes también que han tenido contacto con algunas piezas maquinadas, se nota aquellas que tienen un proceso de superficie de sandblasteo donde los relieves, las partes que puedan estar filosas o pronunciadas, los bordes filosos, se hacen suaves, ¿no? Los relieves se vuelven más suaves, tienen un acabado, la pintura también se ve diferente, ¿sí? Incluso también el chorro de arena, pues ayuda a la remoción de pintura, escamas de óxido, de laminación, da una limpieza más profunda. Para eso entonces necesitamos una gran presión, ¿sí? Acuérdense, la presión es fuerza. La presión es fuerza sobre área. Entonces, si tú vas a trabajar con un fluido, vas a trabajar o con un sólido que necesite una gran fuerza para moverse, entonces inmediatamente piensas que necesitas presión, ¿sí? Para que, y el flujo lo dejas de lado, ¿no? El flujo no es necesario, el flujo no nos brinda fuerza al proporcionarse, ¿no? Necesitamos presión, la fuerza con la que sale, ¿sí? Podemos tener unas altas presiones a bajos caudales o podemos tener altos caudales a bajas presiones, ¿de acuerdo? Entonces, no van de la mano, pueden ser uno contrario del otro, ¿sí? Y por eso hay que pensar nosotros en la aplicación, ¿no? Para la refrigeración, bueno, ahí lo que necesitamos nada más es una presión y un flujo constante. Ahí no es tanto, necesitamos una presión que es la que nos indica el refrigerante para que baje su
su temperatura. Muy bien. Entonces, sobre todo nos puede tocar que dentro de la aplicación, pues conozcamos las herramientas que se van a utilizar, ¿no? Te van a decir, necesito que a este cuarto le pongas tantas herramientas de aire comprimido, porque aquí va a pasar en la línea de producción las plantillas, por ejemplo, los circuitos, y necesitamos echarles aire para la remoción de cualquier partícula de polvo, ¿sí? Entonces a ti te van a entregar te van a decir ese tipo de cosas que tienes que hacer, ¿no? Junto con un equipo. Muy bien, entonces el siguiente paso sería calcular la cantidad saber la cantidad de herramientas que se van a utilizar, y luego con eso calcular el flujo y la presión total de salida, ¿sí? Si nosotros nos vamos a, por ejemplo, a algún catálogo cualquiera de herramientas para el aire comprimido, ¿sí? Pues nos vamos, por ejemplo, a este catálogo que tiene pistolas de aire. Aquí estamos viendo boquillas, cortinas de aire para los conveyors que se vayan limpiando, que vayan quitando el polvo, las pistolas manuales para los operadores, silenciadores, accesorios, material técnico. Vamos a ver las pistolas. Dentro del catálogo, y aquí inmediatamente ustedes también tienen que saber la fuerza de soplado para que no destruir los circuitos de las plantillas, ¿no? Bueno, eso son especificaciones técnicas, y pónganle que necesitamos, no sé, unas 10 pistolas de la Pro One MJSP, ¿no? Esta primera que vemos aquí. La observamos, ¿verdad? Y aquí nos vienen sus especificaciones técnicas, donde están anteriormente, datos técnicos, acá está. Nos vemos los datos técnicos, y nosotros nos tenemos que fijar en el consumo de aire, ¿sí? Aquí vemos que consume 4 nanómetros cúbicos por hora, ¿sí? 4 nanómetros cúbicos por hora. ¿Cuántas pistolas voy a tener? Una cantidad N, ¿no? N por esta cantidad, y yo voy a ya conseguir la cantidad de flujo de gasto que me tiene que proveer mi compresor, ¿sí? Y luego también nos vamos con la presión máxima de operación, ¿sí? Esa presión no la tenemos que sumar, tenemos que encontrar el equipo que tenga el mayor requerimiento de presión, y con base en eso, ¿sí? También elegir la presión necesaria, ¿sí? Entonces, acá el siguiente paso, bueno, aquí tenemos etc. como aplicaciones de nuestro compresor, ¿no? Entonces, una vez que elegimos la aplicación, si nuestra aplicación es para proveer de aire comprimido a estos elementos, ¿no? A estos productos de limpieza o de lo que sea, ¿sí? Necesitamos entonces multiplicar el consumo del aire por la cantidad de herramientas que vamos a utilizar. Pues acá, calcular el consumo de aire total, o sea, flujo total. ¿Cómo hacemos esto? Multiplicando la cantidad de herramientas por el consumo de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, si todas las herramientas, bueno, aquí en realidad sería sumando, porque yo pensé, bueno, asumí que iban a ser puras pistolas, pero qué tal si vamos a necesitar también, obviamente,
pasar por filtros que también tienen un consumo, pasar por algunos tornillos, no digo destornilladores o diferentes herramientas. Entonces tenemos que decir, ok, voy a utilizar 2 destornilladores, 4 pistolas, etcétera, etcétera. Voy a tener que estos herramientales. Entonces tengo que calcular el consumo de aire total, sumando la cantidad de herramientas y el tipo de herramienta. Obviamente el tipo de herramienta me va a decir el consumo. Aquí yo tengo esta pistola de 4. Pónganle que necesitamos también una cortina. Este no tiene información técnica. Ah, sí. Este no me está. Esta cortina no trae los datos. A ver, esta otra de acá. Consumo de aire, 152, ¿no? Aquí ya tenemos más especificación técnica de esta cortina de aire, ¿sí? A este tiene un mayor consumo. Muy bien, entonces el consumo de aire total, el flujo total se calcula sumándole el consumo de cada herramienta, ¿sí? Y así yo voy a obtener el caudal o flujo total de mi compresor, ¿sí? Obviamente si voy a necesitar un compresor para 1/4 o para 2/4 o para 3/4, pues necesito entonces multiplicar la cantidad de consumo de cada herramienta por cada cuarto, ¿sí? Y bueno, ahí entonces me va a ir incrementando la capacidad de mi compresor, ¿sí? Por más espacio y herramientas que yo quiero agarrar, pues obviamente proporcionalmente va a ir incrementando la cantidad de la capacidad del compresor. En el punto 3 también obtener la presión máxima de consumo de las herramientas, ¿sí? La presión pues va a llegar a todas las herramientas de igual forma, ¿verdad? No tenemos reductores de presión. Le podemos poner reductores de presión en caso de que necesitemos. Sin embargo, bueno, ahí específicamente antes de la herramienta tenemos que armar el circuito para ver si vamos a ponerle un reductor de presión, ¿no? O para específicamente esa herramienta. Sin embargo, bueno, el compresor se va a encargar de brindar la presión máxima a todos los puntos de salida, ¿sí? Entonces, aquí por eso necesitamos la presión máxima de consumo de todas las herramientas y que no vayamos a darle a una herramienta una mayor presión y se nos vaya a estar dañando o una menor presión y no vaya a estar funcionando de la forma en la que debería funcionar, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahorita tenemos alguna duda o comentario? No, Inge, hasta ahorita no. Ok. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos el consumo de aire total y la presión, ahora el chiste es escoger el tanque receptor, ¿sí? El tanque receptor que es el que va a guardar el aire comprimido para que el compresor no esté trabajando en cada momento, ¿sí? Y elegir el tanque compresor viene a elegir la capacidad, viene una vez que ya nosotros calculamos el consumo de aire total, ¿sí? Entonces el consumo de aire total nos va a decir el flujo total, nos va a decir la cantidad de volumen necesario, ¿sí? Entonces con esa cantidad de volumen necesario nosotros elegimos un tanque receptor ad hoc a ese volumen, ¿sí? Muy bien. Elegir el tanque receptor y por último, en el punto 5, ¿cuál es la calidad del aire necesaria? ¿Sí? Todo esto va de la mano, los puntos 2, 3, 4 y 5
van dependiendo del punto 1. ¿Sí? La calidad del aire necesaria, estamos hablando de las partes por millón que son requeridas, la mínima cantidad de partes por millón que son requeridas para la aplicación. Como les comento, industria farmacéutica o alimentaria necesita una alta calidad del aire. Una alta calidad del aire significa una baja proporción de partículas por millón del aire, ¿sí? O sea, la menor cantidad de partículas sólidas que se tengan. Los compresores, dependiendo de su forma de refrigeración, también de la forma en la que trabajan, también pueden estar creando residuos de partículas sólidas o puede ser de agua, si el compresor se refrigera por agua, o de aceite, ¿sí? O si hay agua cerca. Pues entonces, por eso se tiene que elegir primero la calidad, el tipo de compresor antes que los filtros necesarios para que la calidad del aire sea la adecuada, ¿sí? Una vez que se elige el tipo de compresor, ahora sí se eligen los accesorios, y uno de esos accesorios pues son los filtros. Una vez que ya tenemos estos 5 puntos, podemos comenzar con la elección del compresor. Algunas sugerencias de elección. Déjenme muevo este asunto. Además, los compresores de tipo de lóbulos o de los compresores rotativos de este tipo, sí, que recordaremos que vimos acá. Estos son compresores de tipo scroll, ¿sí? O de reciprocantes, la imagen que les pasé, ¿sí? Dentro de estos tipos de compresores son los que se encuentra la gama más alta de caudales, ¿sí? Estos compresores de tipo de lóbulos, de rotativos o de paletas son los que contienen, los que nos pueden brindar caudales altos, ¿sí? Y las presiones bajas. Esto nos brindan presiones de entre 0.5 a 2 bar, ¿sí? Y son para aplicaciones especiales. Son los menos encontrados en la industria porque significan a veces aplicaciones de investigación o específicamente para un tipo de producto en específico no tan requerido, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de estos tipos de compresores para aplicaciones especiales, ¿sí? Luego tenemos los compresores de tornillo. También son del tipo de desplazamiento positivo. Sin embargo, estos compresores de tornillos son más utilizados para caudales medios. Caudales medios, incluso altos también, ¿sí? Traen presiones. El rango de presión es de entre 5 a 14 bares. Y son ideales para aplicaciones de precisión. Ideales para aplicaciones de precisión, ¿sí? Que son las que necesitan una presión no tan alta, pero sí una presión pues más alta que los caudales bajos, no más alta que un compresor de tipo reciprocante. Dentro de los de desplazamiento positivo, los reciprocantes, los de pistón, son los que nos brindan. Estamos hablando aquí puros de desplazamiento positivo, ¿sí? Y estos, los de pistones, son los que nos brindan el caudal más bajo. Son los que son de uso
intermitente, que se pueden estar prendiendo y apagando constantemente, ¿sí? Y también son los que tienen mayor presión. Entre 15 a 40 bar, ¿sí? Podemos tener cambios de presión sin riesgos o complicaciones, son más utilizados, podemos encontrar entonces mejores precios, cliente de mantenimiento o darle el mantenimiento y encontrar las piezas que se requieren, encontrar manuales de forma más fácil, ¿no? Entonces son de uso comercial. Entonces es más fácil encontrar compresores económicos o una gran gama de compresores de este tipo, ¿sí? Los compresores de pistón, como lo hemos comentado aquí también, pues los podemos encontrar incluso en las ferreterías, ¿sí? Hay de diferentes tamaños, de diferentes tipos, y entonces, pues eso nos da una gran gama de estos tipos de compresores. Sin embargo, pues no son tan utilizados para suministrar caudales bajos, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos calculado el caudal, vemos si algún compresor de este tipo de pistón nos es útil, si no nos pasamos al de tornillo, y si no, pues ya nos pasamos a aquel compresor de caudales más altos, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias de no dimensionar un compresor? ¿Qué es lo que sucede si tenemos un mal dimensionamiento del compresor? ¿Sí? Si nuestro compresor es más pequeño, Y que por lo que, bueno, disculpe, por lo que ya he sabido, sufre problemas en desgastes o mal funcionamiento del equipo, creo. Y creo que esa no, pues no abastecería lo que se necesita y es un costo extra, ¿no? Creo, bueno, si lo vemos en cuestión de precios, pues si tienes un compresor pequeño para necesitas una cantidad más alta, pues ya es el gasto de otro compresor, el gasto de que pues el material, la máquina o el equipo que estés utilizando no le estás dando el funcionamiento adecuado y pues empieza a sufrir daño, ¿no? Creo yo. exacto, ¿no? Como lo mencionaste, no se logra la presión de operación, no llegamos ni a la presión ni al caudal de operación y pueden dañarse las máquinas que van a recibir, los instrumentos que van a recibir ese aire, ¿no? Están acostumbrados como en los carros cuando no traemos la gasolina suficiente, ¿no? Y entonces la bomba de la gasolina jala los residuos de hasta abajo, ¿no? Es algo por la que la insuficiencia se daña la máquina y no hubiera pasado si no bajamos el nivel del tanque abajo de la E, por ejemplo, ¿no? Que es cuando de E de empty, que es lo que todos los marcadores de gasolina nos muestran cuando está demasiado baja la gasolina, ¿no? O se prende el foquito en los carros más nuevos, ¿sí? Y ya no tenemos un nivel análogo. También, entonces, esas son todas las consecuencias de una de una fuente de aire que no abastece, ¿no? También puede ser también se da daños no solamente en los instrumentos posteriores al compresor, sino también en los instrumentos internos del compresor. Se da un sobrecalentamiento debido a la diferencia de presión y a la necesidad de balancear la temperatura, ¿sí? Dentro del compresor. Entonces va a haber un sobrecalentamiento del compresor. Esto nos puede causar pérdidas de eficiencia, sí, pérdidas de eficiencia, gastos, también como lo mencionó el compañero, gastos de energía innecesarios,
innecesarios, así se escribe, con doble N. No sé. Así es, con doble L. Innecesarios. Gastos de energía innecesarios. Si vamos a utilizar, por ejemplo, no es una pistola de pintura con un compresor que no da abasto la pistola, entonces el producto de pintura se va a empezar a degradar una vez que intentemos pintar, ¿sí? O a la salida del aire se va a degradar por la mezcla que no es correcta, ¿sí? Por la temperatura del aire también que no es correcta. Como vamos a tener un sobrecalentamiento de la máquina, el aire va a salir más caliente, la pintura a cierta temperatura no pega, se degrada, se separan las moléculas de pintura, la combinación de pintura y agua se ve afectada y por lo tanto pues no tenemos degradación en el aceite, en el barniz, en la pared, ¿no? Entonces ahí podemos tener muchas consecuencias, ¿no? Es uno de las fallas. Bueno, gastos de energía innecesario y costos innecesarios le vamos a poner, involucrando el mantenimiento, maquinaria extra, hablando de más compresores, también como lo mencionaron, o instrumentos extra, ¿verdad? Ya sé que necesitamos más instrumentación, otros manómetros, y bueno, ya hay diferentes tipos de accesorios que podemos ir poniendo, y en realidad lo que no está dando abasto pues es el compresor, ¿no? Esto en cuanto a un compresor más pequeño. Si hablamos de un compresor más grande, para la aplicación que lo vamos a utilizar, pues primera instancia vamos a tener un desperdicio de energía, ¿no? El motor va a ser más grande, va a estar todo sobrado, vamos a tener un desperdicio de energía ahí directamente, ¿no? Obviamente vamos a tener también grandes esfuerzos mecánicos en la flecha, en el tanque, en las válvulas, en los ejes, bueno, ya dije flecha, en los pistones, en las bielas, ese gran estrés mecánico que no va a ser liberado, tienes un compresor que está trabajando a una gran presión y una gran fuerza, una gran energía para no utilizarla, entonces nos vamos a tener estrés no me gusta, esfuerzo mecánico en las partes del compresor. ¿Sí? Esfuerzo mecánico que no se libera por medio del aire comprimido, ¿sí? Y entonces las partes internas van a recibirlo y por lo tanto podemos tener entonces fallas, ruido, exceso de temperatura, podemos tener también, si existe esfuerzo mecánico, va a existir desprendimiento de material de las partes internas del compresor, y ese desprendimiento puede llegar a la cámara de compresión, al área de compresión, y entonces va a pasar por la salida del compresor y es probable que llegue hasta ya sea el herramental, ya sea que llegue a nuestro producto, ya sea que llegue a lo mejor a las personas que están trabajando con ese aire, rebabas de la cámara interna, aceite de la cámara interna, ¿sí? Se ha dado mucho que se está trabajando con algo flamable y de repente sale un aceite atomizado de nuestras pistolas de aire, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues básicamente un lanzallamas, ¿sí? También tenemos entonces esto nos puede provocar daños tanto por la alta presión o tanto por el alto flujo de nuestro compresor, daños a los herramientales que van al final del circuito, o también a los productos, y en última instancia que puede existir, ¿no?, dentro del mundo de las probabilidades, a los operadores, ¿sí? Por el exceso de energía que no se está utilizando, ¿sí? También podemos conocer que si se llega a la presión necesaria, entonces
el compresor va a estar dando, póngale que tengamos una presión más baja que el compresor nos está dando, ¿no? Entonces el compresor va a llegar rápidamente a suministrar esa presión en un lapso de tiempo muy indeterminado, muy corto, ¿no? Tenemos un compresor que nos brinda 40 bar, ¿no? Y nuestra aplicación necesita 0.2. Entonces, el manómetro, cada que baje poquito, pum, se va a prender, se va a prender, se va a prender. Entonces, vamos a tener muchos arranques del motor y esto nos puede ocasionar daños en el motor eléctrico. ¿Sí? Que se esté encendiendo constantemente, y entonces no vamos vamos a estar entonces dañando el motor, ¿sí? También vamos a tener entonces costos de mantenimiento, por ambos lados vamos a tener costos de mantenimiento elevados, ¿sí? Y temperaturas muy bajas dentro del área de compresión, ¿sí? Y nos puede ocasionar condensado. Y nosotros estamos acostumbrados, bueno, el sistema de compresión está acostumbrado al condensado dentro del tanque receptor, ¿no? Y por eso tenemos una válvula de escape. Pero en los compresores de tipo, en la cámara de compresión, ahí no debe de haber condensado, por lo tanto no hay una vía de escape, ¿sí? No hay una válvula de escape. Por lo tanto, ese condensado va a tener que escapar por medio del flujo del circuito de aire y ese escape pues va a llegar hasta nuestra herramienta. Y pues imagínense que le llegue un poco de condensado a una tablilla electrónica, pues la vamos a dañar, ¿no? Y obviamente no se daña solamente una, como es un ciclo de producción, ¿no? Y el operador está cumpliendo la meta que viene ahí en la pantalla de sacar 2000 piezas al día, pues no se va a detener, ¿no? Y le va a dar, y ahí puede que se pierda no solamente una pieza, sino se pierda todo un lote, ¿de acuerdo? Y entonces ahí es cuando vienen los problemas. Cuando se pierde una o dos piezas en una línea de producción, no pasa nada. Cuando se pierde un lote, luego los de producción empiezan a buscar responsables, y qué pasó, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado siempre con esas cosas, no solamente en el área de compresión, ¿no? Si ustedes, del sistema de compresión, en cualquier cosa, recuerden siempre estar viendo, haciendo muestras, si ustedes trabajan en maquila, estar revisando de vez en cuando muestras de su línea de producción. A ti como ingeniero te va a tocar una línea de producción. Bueno, la mayoría de los ingenieros eléctricos trabajan en el área de mantenimiento, ¿sí? Sin embargo, no sé, ustedes que conocen más gente en eléctrica que yo, puede ser que haya gente también trabajando en el área de piso, de línea de producción, y entonces ahí ya les dirán ellos lo que les estoy comentando, ¿no? Que 2, 3 piececillas no pasa nada, que se rompieron, que les llegó condensado, que no prenden o lo que sea, pero si un lote completo se pierde, pues entonces sí, ahí puede haber cuello en el trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, ¿sí? En la clase. Mañana vemos lo que son los circuitos de compresión, las partes del circuito de compresión, cómo elegir los accesorios correctos dependiendo del área de compresión, dependiendo de la aplicación de la compresión. Antes de que me retire, ¿tiene alguna duda o comentario, jóvenes? ¿Jóvenes? No. ¿Todo bien? Bueno. Algo que les iba a comentar. Bueno, el jueves tenemos práctica de bombas para los que no asistieron, pero es que se complica un poco hablando ahí con los del taller, por eso hemos estado un poco lentos en ese aspecto. ¿Ustedes van jueves y viernes o qué día les toca? Sí, jueves y viernes. Sí, jueves y viernes. Y una mitad de ustedes no es posible que vaya los miércoles. Me encargaron en el laboratorio que les preguntara. Lo que pasa es que a metalmecánica, a muchas otras materias,
que utilizan el laboratorio de mecánica, les toca también jueves y viernes. Y como nosotros sí prendemos el equipo, la vez pasada, por ejemplo, que fuimos y prendimos las bombas, hicimos todo eso, pues sí me dijeron que, que hacía mucho ruido y que no podíamos ahí estar prendiendo los equipos. Entonces, pues yo me quedé así como, pues entonces, ¿para qué son? Pero no es tanto del cumplimiento de las reglas, sino de los maestros quejosos que pues, son más grandes que yo y pues tienen más peso ahí en el laboratorio, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. Esto sería para tener la misma práctica en la semana, si no, pues tendríamos que estar con la mitad un día, digo, la mitad una semana y luego la mitad la otra semana, que pues ni modo, así, si es así, pues así será. Entonces, me comentan si podrían ir mañana o si pueden ir los jueves, digo, perdón, los miércoles una parte y los jueves otro día, chequenlo entre ustedes o individualmente, a ver quién podría ir los miércoles y me dicen para entonces programar prácticas los miércoles con una mitad del salón. Y los jueves a nuestra hora ya está, ¿sí? Ya lo arreglé eso. Entonces, si no nos vemos el miércoles o mañana, eso sí seguro con la otra mitad los veo el jueves, ¿sí? Y pues ya es todo lo que les iba a decir. Entonces, consideren los miércoles a una mitad del salón, la otra mitad sería los jueves, porque los viernes pues ya me dijeron de plano que no se puede y a veces los jueves también, no, los jueves ya esos sí son seguros. ¿Sí? Además de que pues es parte del reglamento que nos toca los jueves, entonces eso sí no los pueden mover. Muy bien. Bueno, pues si no hay otra cuestión, nos vemos el día de mañana. Por lo pronto nos vemos aquí en Google Meet, mañana miércoles, ¿sí? Y el jueves, ¿sí? Mañana no va a haber práctica en el TEC, pues. Yo sí puedo los miércoles. Ok, bueno, ya, por ejemplo, ya saltó uno. ¿Alguien más que pueda? De perdido unos 10. Unas 10 personas que puedan. Mañana.